Soy el doctor José Alonso Aguilar Velázquez y les voy a hablar en el siguiente video sobre el tema de electroforesis capilar, específicamente sobre el análisis de fragmentos de DNA en el área de genética forense. Primero, es importante mencionar el flujo de trabajo en un laboratorio de genética forense. La primera parte es tener una muestra biológica. Esta muestra biológica va a depender de qué tipo de casos se esté analizando. Por ejemplo, cuando se están analizando casos de relaciones de parentesco o pruebas de paternidad, lo más común es de que se analicen ya sea muestras de sangre o normalmente muestras de saliva o de cabellos. Cuando se está analizando, por otra parte, casos criminales, se pueden tener diferentes matrices biológicas, como es el caso de muestras de semen, muestras de sangre, ya sea sangre líquida o manchas hemáticas, piezas dentales, piezas óseas o en su caso muestras de saliva, que pueden ser en diferentes objetos, como el caso de colillas de cigarro o vasos usados. Una vez que se obtiene la matriz biológica, se hace la extracción del DNA, posteriormente se hace la cuantificación, con lo que vamos a saber qué cantidad de DNA y en qué integridad se encuentra. Después se hace la amplificación por PCR, que esto nos va a permitir tener miles o millones de copias de una misma molécula con la que se inició. Después de la amplificación, se hace la detección de los alelos por electroforesis capilar, que es la parte central de este video. Posterior a la electroforesis capilar y detección de los alelos, se hace el análisis estadístico. Este último va a depender del tipo de prueba que se haga, es decir, si son casos criminales o pruebas de paternidad. Entonces, la electroforesis capilar es una técnica analítica que permite la separación y la cuantificación de una amplia gama de analitos. En el caso de la genética forense, la molécula de interés es el DNA. ¿Cómo se hace o cuál es la metodología de la electroforesis capilar? Bueno, se parte del producto de PCR, es decir, del DNA amplificado. Se utiliza normalmente 1.5 microlitros de producto de PCR, el cual se va a mezclar con 1.5 microlitros de LIS y 9 microlitros de formamida. La LIS es un estándar que se compone de fragmentos de DNA con diferentes tamaños conocidos y esto va a ayudar a la correcta asignación de los alelos por su tamaño en pares de bases. Mientras que la formamida es el medio que mantiene naturalizado el producto de PCR, es decir, mantiene las moléculas de DNA como moléculas de cadena sencilla. Una vez que se hace esto, el producto de PCR combinado con la LIS y con la formamida se agrega al secuenciador. En el secuenciador va a pasar por un capilar de sílice fundido, el cual va a estar lleno de un polímero. Este polímero puede ser POP3, POP5 o POP7 dependiendo de la reacción. En la siguiente imagen vemos cómo se lleva a cabo, cuáles son los componentes de un sistema electroforesis capilar. Tenemos un tampón o un buffer de salida, el cual tiene una carga negativa porque está agregado a un cátodo. Tenemos un tampón o un buffer de entrada que tiene una carga positiva debido a que está anexado a un ánodo. Entonces, el DNA ingresa por la parte donde está la carga negativa y pasa por el capilar de sílice. Debido a que el DNA tiene carga negativa y que también el capilar tiene carga negativa, este va a tender a migrar hacia la parte de la carga positiva, es decir, hacia el otro extremo del capilar. En un segmento en específico, como observamos aquí, existe diferentes componentes que es lo que permiten que se lleve a cabo esta reacción, como lo vemos en la siguiente imagen. Observamos que las moléculas de DNA, que son estos rectángulos o bloques de diferentes colores, y están ejemplificados diferentes colores porque van a estar marcados con diferentes fluorocromos que van a emitir diferentes longitudes de onda o diferentes colores. Conforme van migrando, dependiendo su tamaño o su peso molecular, van a llegar hasta un punto específico en el capilar donde se encuentra un láser de ion argón. Este láser va a emitir energía, la cual va a ser captada por las moléculas de DNA, específicamente por los fluorocromos, conforme van pasando. Una vez que estos fluorocromos van a captar la energía del láser, se van a excitar y van a emitir energía a diferentes longitudes de onda. Estas longitudes de onda van a ser captadas por una cámara CCD. La cámara CCD va a convertir estas señales en señales eléctricas. Las va a pasar un software en una computadora y este software va a crear un gráfico que se conoce como electroferograma. Este gráfico, como vemos a continuación, es una representación gráfica de las secuencias de datos producidas por una máquina automática de secuenciación y específicamente electroforesis capilar. ¿Cómo se compone un electroferograma? En la parte superior vemos que se encuentran rectángulos de color gris. Cada uno de estos rectángulos hace referencia a un marcador molecular. Estos marcadores moleculares van a tener un patrón de picos.
En el primer ejemplo, para el primer marcador vemos que existe solamente un pico. Esto hace referencia a que es un individuo que tiene 2 veces el mismo alelo, es decir, es un individuo homocigoto. Mientras que en el caso cuando se encuentran 2 picos, hace referencia a que existen 2 alelos diferentes, es decir, es un individuo heterocigoto. Otro aspecto a tomar en cuenta es que existen diferentes marcadores que tienen el mismo color en los picos, es decir, tienen el mismo fluorocromo. Entonces, los marcadores se van a diferenciar tanto por su tamaño como por el fluorocromo que se va a anexar en cada uno de los cebadores. En conjunto, esto va a formar un perfil genético o un genotipo. Este perfil genético teóricamente es diferente para cada persona, lo cual va a permitir identificar a una persona o compararla en casos de relaciones de parentesco. Esto nos va a poder hacer las comparaciones estadísticas posteriores. Estas estadísticas van a poder permitir o resolver y analizar cada uno de los casos en particular. Sin embargo, la parte estadística la vamos a analizar en otro video de manera posterior. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido útil para comprender.